Querido Padre, gracias y muchas gracias por este privilegio de estar en tu presencia. Al abrir tu palabra ahora, queremos abrir nuestros corazones. Queremos que siembres tu palabra en nuestros corazones al escucharla en esta mañana, porque esa semilla que sembrarás en nuestros corazones, queremos cuidarla, protegerla para que nazca, crezca y den frutos para vida eterna en nuestras vidas. Por eso, Señor, pedimos tu ayuda para que nos acompañes. El ser humano como carnal no entiende tu palabra, porque necesitamos discernirla con una mente espiritual. Oh Padre, ayúdanos para que tu palabra no caiga en tierra dura y que ni siquiera nazca esa semilla. Queremos que nuestros corazones sea buena tierra en esta mañana. Queremos atesorar tus dichos en él, Señor, y enséñanos cómo debemos vivir. Ayúdanos a descubrir los secretos que tú dejaste en tu palabra para vivir felices, Señor. Pongo a tu pueblo en tus manos en esta mañana, aquí a nuestros hermanos que nos acompañan vía internet, que tú te manifiestes en la vida de cada uno, Señor, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, abramos nuestras Biblias en el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, y vamos al capítulo 14 y comencemos a leer a partir del versículo 1. El tema de hoy está basado en el capítulo 14, 15 y 16, pero no vamos a leer todos los 3 capítulos, que es mucho, pero vamos a leer porciones de esos capítulos porque queremos entender el problema en el que se encontraba el pueblo y el rey de quienes vamos a leer en esta mañana. Segundo libro de las Crónicas 14:1. ¿Lo tenemos? Sigan la lectura conmigo. Dice así: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Abías fue hijo de Salomón. Y reinó en su lugar, dice, su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño en los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado, ¿qué cosa dice? Paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Ahora saltemos algunos textos. El versículo 9 dice: y salió contra ellos Sera, era un rey etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa, y clamó a Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia,
alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. En Jehová, oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Regresemos un poquito más atrás, en donde Salomón, sabemos que Salomón fue el hombre más rico, más sabio, más poderoso que haya existido en el mundo y en la historia del pueblo de Israel, pues fue famoso él. Bajo su reinado hubo paz, prosperidad, tranquilidad, pero tristemente que la vida es así. Nacemos, crecemos y después ¿cómo vamos a terminar? Moriremos. Como dijo Steve Jobs, la muerte es la única cosa de la que no todos nosotros huimos y que hasta ahora nadie ha conseguido escapar de ello. Así Salomón, por más que haya sido un hombre bueno, sabio, por un tiempo, por supuesto, porque después cayó, y que bajo su reinado la nación andaba feliz, en paz y en prosperidad, pero de repente él murió. Y miren cómo son las cosas, mis queridos hermanos. Esta es una ley de la vida. Que nosotros, como una generación, de acuerdo a cómo vivimos, cómo nos comportamos y cómo hemos diseñado el estilo de vida que queremos vivir, sea buena, más o menos, o mala, definitivamente eso afecta la siguiente generación que viene tras nosotros. Salomón se había equivocado y cayó. Y miren, cuando él se arrepintió, estamos seguros que Dios lo perdonó y va a estar en el cielo. Esas son las buenas nuevas de la misericordia de Dios y de su gran amor para con los seres humanos. Usted puede caer. Usted puede cometer errores. Y si le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Pero desgraciadamente no perdona las consecuencias de nuestro mal proceder. Y así ocurrió con Salomón. Él se descarrió y ahora todo el país observó la vida del rey. Hubo un tiempo, voy a tratar de resumir todo esto porque no tomaría mucho tiempo citando texto tras texto, pero voy a resumirlo en forma breve para que abarquemos lo más que podamos para entender el concepto de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Después de la muerte de Salomón, el pueblo estaba unido todavía, pero se dividió entonces. Roboam, el hijo de Salomón, no siguió los pasos de Salomón al principio. Él fue un rey malo y se descarrió el pueblo bajo su reinado. De repente, en un momento, toda la nación, dice, se descarrió y ya no quería seguir a Dios. Murió Roboam, dejó el país en un desorden total. En el área espiritual, como también en todas las demás áreas de la vida del pueblo. En su lugar surgió Abías, diríamos
nieto de Salomón. Este dice que fue peor. Siguió los caminos del abuelo Salomón cuando se descarrió, de su padre Roboam, y no hizo lo correcto ante los ojos de Dios. A la cuarta generación surge entonces Asa. Asa, a diferencia de Salomón, que cayó, de Abías, de Roboam y Abías, quienes no se portaron bien e hicieron lo malo, descarriando al pueblo, él comenzó bien. Él decidió romper el ciclo. Si el padre Salomón había fallado, o el abuelo David se había descarriado, y el Roboam, Abías, los antepasados hicieron mal, aquel cuando subió al trono, también existía la probabilidad de que él continuara los mismos pasos de sus antepasados. ¿No vio ningún buen ejemplo? ¿Podría haber echado la culpa a los reyes antes de él para no gobernar bien, para hacer lo malo, para no mejorar las cosas? Pero él llegó con una mentalidad completamente diferente. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros, mis queridos hermanos. Porque generalmente cuando uno no hace cambios en la vida, uno busca culpables, ¿cierto? Le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa al país, le echamos la culpa a los padres, le echamos la culpa a la sociedad, le echamos la culpa a las autoridades, no hacen su trabajo, no hay orden, hay violencia. Le echamos la culpa a todo mundo. Cuando, mis queridos hermanos, uno es el culpable, uno es el responsable, uno es el que puede hacer los cambios en la vida. ¿Había motivo que Asa continuara siendo malo, siguiendo el mal ejemplo? Claro, sí, podría haberlo seguido. Pero dijo, si yo vi un mal ejemplo en mi bisabuelo que cayó, David, vi mal ejemplo en mi abuelo, Salomón, en mi padre, Abías, hasta aquí llegó lo malo. De aquí para adelante, yo decido ser diferente. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Uno puede hacer la diferencia. Es la capacidad que Dios dio al ser humano de ser libre, de escoger, de ser libre, de escoger, de tomar decisiones, de ir por aquí, por allá, de hacer lo malo, de hacer lo bueno, de escoger los caminos buenos, rechazar lo malo. Tiene el ser humano el poder de hacer eso. El diablo, mis queridos hermanos, no tiene el poder para obligar a nadie para que fuese malo. Uno decide. Y a veces le echamos la culpa al diablo. Yo siempre digo, no sé si sería bueno esa expresión, pobre diablo, todo tiene que cargar con todo. El diablo no tiene la culpa de todo. El diablo tiene la culpa al haber introducido en lo malo, pero no tiene la culpa de que Adán haya permitido que el mal o el pecado entrara en el mundo. Adán tuvo la culpa, nosotros en Adán. Entonces el diablo, a nadie empuja al mal. El diablo no fuerza a nadie. El diablo no puede leer la mente. El diablo no es omnipresente para estar con todos a la misma vez y
y seducir a todo mundo al pecado. El diablo no tiene ese poder. Solamente Dios es el omnipresente, omnisapiente, todo lo sabe, todo lo puede, puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. El diablo no. Pero nosotros somos interesantes, le echamos la culpa todo al diablo. El diablo y el diablo. Ay, me levanté con un dolor de cabeza, es el diablo. No pude ir a la iglesia, el diablo y el diablo y el diablo y el diablo. Saquemos eso de la cabeza. No es el diablo, es usted y yo. Entonces Asa, viendo el mal ejemplo, dijo, yo voy a ser diferente. Usted tiene el poder para elegir. ¿Podría haber elegido no venir a la iglesia hoy? Claro. Pero decidió venir. Algunos, aunque cansados, pero se levantaron y dijo, yo voy, y aquí están. No es el diablo, somos nosotros. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Yo crecí en un hogar cristiano, pero tristemente mi padre, podría decirle que no me dio un buen ejemplo. ¿Por qué digo eso? Como cualquier ser humano, cometió errores, falló, se equivocó. Yo me acuerdo de mi padre que él predicaba, cantaba en el cuarteto. Y eso me impresionaba. Pero como cualquier ser humano, de repente cayó. Comenzó el vicio del alcohol. Y yo podría haber seguido eso porque yo veía a mi padre llegar a la casa borracho. Pero en vez de aprender yo ese mal ejemplo, yo reflexionaba. Digo, a mí nunca me gustaría estar en una situación así. Porque sufre toda la familia, sufren los hijos. Y mi padre a veces con vergüenza me daba consejos. Porque ¿cómo podría decirme, hijo, no tomes? Nunca tomes en la vida si él no lo hacía. Entonces él me decía, hijo, me dice, yo sé que no te estoy dando un buen ejemplo, pero aunque no te estoy dando buen ejemplo, jamás hagas eso en la vida. Y entonces yo decidí hacer y obedecer los consejos que él me daba y no seguir el ejemplo que él me daba. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en una ocasión? Porque los fariseos tenían ese problema también. Eran exigentes con todo mundo y ellos no hacían nada. Entonces Jesús decía a sus discípulos, por favor hagan todo lo que los fariseos le dicen, pero nunca hagan lo que ellos hacen. O sea que escucha los consejos, pero no sigas el ejemplo. Entonces, pues, gracias a Dios, pues, yo tuve la oportunidad, estuve familiarizado y cerca con muchos amigos que bien podría haberme metido en el vicio. Pero yo dije, no, Señor, jamás haré eso. Y claro, Dios es quien me ha dado la fuerza y la voluntad de cumplir con esa promesa que me hice a mí mismo. Entonces, como Asa, ven ustedes, mis queridos hermanos, que él decide hacer un cambio. Usted puede hacer el cambio también. Puede tomar decisiones. Aunque los amigos te inviten a hacer cosas malas, aunque tus padres no den buen ejemplo, aunque la sociedad está en caos, usted puede ser diferente,
porque usted lo decide. Nadie te puede obligar a hacer lo malo. ¿Podemos romper el ciclo como Asa? Sí. Y comenzó bien. Interesante. Desde el momento que él comienza a reinar, comienza a atraer a la gente, a ayudar a la gente para que buscara a Dios. Ahora, anteriormente, mis queridos hermanos, Judá, que era el país que gobernaba, no buscaba a Dios. Y como consecuencia a ello, no lo quiero decir en mis palabras, quiero que ustedes vean en el capítulo 15, segundo de Crónicas 15, a partir del versículo 1, miren lo que dice. Después de que Dios le dio victoria a Asa sobre el etíope que salió a su encuentro, segundo de Crónicas 15:1 dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Ahora, escuchen esto, mis queridos hermanos, porque es interesante qué consecuencias contrae eso. Sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. 5. En aquellos tiempos no hubo paz cuando estaban sin Dios, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas, ¿qué cosas dicen? Aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Una gente destruía a otra, una ciudad a otra ciudad. ¿Por qué? Porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero ahora ustedes, le dice el profeta, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó a Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Y qué hizo? Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová, que estaba destruido, por supuesto. Anteriormente, cuando gobernaba Roboam, Abías, padres de Asa, ¿cómo vivía el país? Sin Dios. ¿Y cómo vivían? ¿Cuál era el resultado de eso? Las consecuencias de vivir sin Dios. Habían calamidades, habían problemas, habían guerras, una ciudad se levantaba, destruía a otra, había violencia, no había tranquilidad, no había paz en la sociedad, uno no podía caminar tranquilo en la noche. ¿Por qué? Porque vivían sin Dios. Entonces Asa quiso hacer algo diferente y comenzó a buscar a Dios, a buscar a Dios y a buscar a Dios. El buscar a Dios, mis queridos hermanos, no nos libra de los problemas. Él comenzó a tener una fe grande en Dios y de repente apareció un problema grande. Un rey etíope, probablemente era de Egipto, o gobernaba parte o lideraba parte del ejército de los egipcios, pero salió con un ejército tan grande tratando de conquistar a Asa. Pero Asa tenía fe en Dios, buscaba a Dios. 1,000,000 de ejército no le intimidó. Pero aún así buscó la presencia de Dios y le pidió ayuda a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Desbarató el enemigo. El ejército grande que tenía, todo el mundo regresó avergonzado a sus lugares de procedencia. ¿Por qué?
Dios le dio victoria. El hecho de buscar a Dios y tener fe no lo libró de esta situación difícil, como pasa hoy en día en nuestras vidas. Buscar a Dios no necesariamente te libra de los problemas. Pero vuelvo a repetir algo que siempre repito, mis queridos hermanos. El mayor problema en la vida de los seres humanos no son los problemas. El mayor problema del ser humano es cómo encarar los problemas. Por lo tanto, los problemas en sí no son problemas, sino la manera como enfrentamos esos problemas. Él buscaba a Dios, tenía fe en Dios y apareció este problema. Y dijo, bueno, esto no es problema, es problema de Dios, porque yo mi vida la he depositado en las manos de Dios. Por lo tanto, mis problemas son de Dios y Dios va a resolver mis problemas. Y así lo hizo. Y así debe ser. Si usted busca a Dios, ¿van a aparecer problemas? Claro que sí. Pero esos problemas no solamente son problemas suyos, son problemas de Dios también. Y si son problemas de Él, Él los va a solucionar de forma milagrosa. Así que le dio victoria. Eso aumentó su fe. Y el profeta Azarías le dice, miren, si ustedes y su pueblo continúan buscando a Dios, les va a ir mucho más mejor. Y es que es así, mis queridos hermanos. La ley nos ayuda a nosotros a traer paz. Mientras el pueblo vivía sin Dios y sin ley, había desorden. Vuelve el pueblo a Dios y obedecía los mandamientos, eso lo protegió del mal. Lo mismo hoy en día. Los mandamientos no son una carga, es para protegernos. Buscar a Dios no solamente es cumplir con una vida religiosa. Buscar a Dios tiene que ver con una transformación completa de la vida. Y entonces, ahora Él hace más que eso y continúa haciendo reformas en la nación. Vuelvo a repetir. Si Él pudo hacer esto, nosotros lo podemos hacer también. Dice que Él reparó el altar de Jehová que estaba destruido. Por eso al pueblo no le iba bien. ¿Por qué? Porque el altar estaba destruido. ¿Y qué significaba el altar entonces? Significaba la adoración a Dios. Significaba que habían abandonado a Dios. Y ahora Él decide reparar el altar. Y la frase que ustedes notaron que vez tras vez se repite en los textos que hemos leído es que Dios entonces les dio paz en todas partes. Si yo les preguntase a ustedes, mis queridos hermanos, ¿qué significa eso de tener paz? El mundo está en conflicto. Hay guerras, hay problemas, hay necesidades, hay temor, hay miedo. ¿Cómo nosotros podemos vivir en paz? Todo mundo busca la paz. Todo mundo quiere paz. Y miren, aquí está la respuesta. Dice que Dios le dio paz por todas partes. No había guerra. Pero la paz, mis queridos hermanos, generalmente no la interpretamos en su verdadero significado bíblico. Porque para nosotros y para el mundo entero, tener paz, la mayoría piensan que solamente la vamos a obtener cuando se acabe la guerra. Cuando todos los países se pongan de acuerdo y se unan y que nadie pelee contra otro, estamos en paz, diríamos.
Pero saben que en el término bíblico, mis queridos hermanos, la verdadera paz no es esa. Y es más, la paz no comienza en lo exterior. La paz no comienza en algo visible. La paz comienza en el corazón. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Jeremías 9:8, ahí hay un texto maravilloso, después ustedes lo pueden leer en casa. Nos dice de que en los conflictos, las guerras comienzan ¿dónde? En el corazón. Esto lo dice Santiago 4:1 también. ¿Dónde comienzan los conflictos? En el corazón. El resultado de los conflictos físicos, visibles que vemos ahora, ¿dónde se originaron? ¿De dónde se originaron? Porque lo que vemos es el resultado de lo que hubo primero. ¿Dónde? En el corazón. Los conflictos nacen en el corazón. Las guerras nacen en los corazones. Por lo tanto, hay guerras físicos. Entonces, para resolver ese problema, ¿dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar a trabajar primero con nuestros corazones. Y sin que hiciéramos nada ya en exterior, la paz simplemente será el resultado de la paz interior. Ahora, mientras Asa continuaba buscando a Dios, Dios le seguía dando paz. Hermanos, ese no es un secreto. Para obtener la paz interior es lo más sencillo que usted y yo podamos imaginar. Simplemente volver a Dios. Dejar que Él controle nuestras vidas. Dejar que Él transforme nuestros corazones. Y la paz comenzará en nuestros corazones. No es fácil vivir tranquilos. No es fácil vivir en paz en medio de la turbulencia. Pero ahora hablemos de un elemento esencial también, que gracias a ello la paz es posible en el corazón. Para ello usaremos un buen ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan ustedes de los discípulos mientras viajaban en un barco pequeño sobre el lago? Esta historia lo pueden encontrar en Mateo 14. En medio del lago dice que se levantó una tormenta grande que todos los discípulos pensaron que ahí iban a morir. De repente, en medio de la tormenta, Jesús aparece de lejos caminando sobre las aguas. Pedro, cuando se dio cuenta que era el Señor Jesús, ¿qué hizo Pedro? Le dice al Señor: Maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor Jesús es maravilloso. Y le dice: ven. Pedro, en ese momento, a él se le activó un elemento, ¿cómo le llamamos? La fe. Se le activó la fe porque, mis queridos hermanos, hay una ley que dice que si usted se para sobre las aguas, ¿para dónde va? Para abajo. Es imposible caminar sobre las aguas. Pero cuando hay fe, usted lo puede hacer. Entonces Pedro sale de su embarcación y yo pienso que sin miedo, porque ahí veía al Señor Jesús, y el Señor Jesús, si hay algo en Él, mis queridos hermanos, es que Él nunca nos falla.
Podemos confiar en Él. Si Él ha prometido estar con nosotros, nunca nos fallará. Él cumplirá con esa promesa. Pedro entonces se sintió confiado, sacó su primer pie del barco y lo puso sobre las aguas. E interesante, se dio cuenta de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. No se estaba hundiendo. Sacó el otro pie, paró sobre las aguas y no se hundió. Y comenzó a caminar y a caminar. Pero algo pasó. Las tormentas nunca cambiaron. Las tormentas no desaparecieron. Entonces dice que las olas comenzaron a crecer más. Y Jesús estaba lejitos todavía de Pedro. Y las olas eran tan grandes que a veces se levantaban y escondían de la vista de él al Señor Jesús. Y de repente un destello de temor, de duda, se apoderaba de él. Y de repente comenzó a hundirse. ¿Qué perdió? Ese elemento que hace minutos atrás se le activó en él, la fe. En un momento a otro se le desactivó ese elemento en su mente y comenzó a dudar, porque lo opuesto a la fe es la incredulidad. Lo opuesto a creer es no creer. Y de repente dudó, inmediatamente comenzó a hundirse. Y la única oración que encontramos en la Biblia tan corta fue la que hizo él antes de morir. Dijo: sálvame, Señor. Y el Señor Jesús inmediatamente restauró su fe y comenzó a caminar otra vez sobre las aguas. Porque no dice la Biblia que lo chineó para el barco. Restauró su fe otra vez, se le activó otra vez su fe y comenzó a caminar de regreso al barco. La pregunta era: ¿por qué me hundí? Y el Señor Jesús le dice: ¿por qué dudaste? Eso es todo. Entonces la fe le faltó y comenzó a hundirse. Mientras Asa confiaba en Dios, nada le era imposible. 1,000,000 de ejércitos no era nada, porque era un problema de Dios. Pero tenía esa fe. Ahora, como Pedro, a Asa también se le desactivó en algún momento la fe. Más adelante, no lo vamos a leer, en el capítulo 16, encontramos de repente el rey Baasa de Israel. Viajó a la frontera que dividía Judá e Israel. Judá, en esa frontera, el rey de Israel comenzó a construir como una especie de muros de una ciudad. Porque cuando Asa volvió a Dios, le iba bien. Dice que muchos de Israel comenzaron a viajar a Judá para unirse al rey Asa, viendo cómo Jehová Dios estaba con ellos, y la gente venía y venía y venía. Y entonces Baasa tuvo miedo. Esta gente se va a ir en algún momento todo con este rey. Voy a bloquearle la frontera, voy a construir un muro. Y en ese momento Asa perdió un elemento. ¿Cómo le llamamos? La fe. Y contrató al rey de Egipto, al ejército del rey de Egipto. Le pagó sacando todo el oro de la iglesia, todo el dinero de la iglesia, para pagar al ejército de Egipto y que viniera a ayudar a Asa. Dice que tuvo éxito en eso. Pero escuchen algo, cómo lo tomó Dios eso. Capítulo 16, versículo 7 de 2 de Crónicas. Escuchen lo que dice Dios. En aquel tiempo vino el vidente Ananí, otro profeta,
vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, era de Siria, mis queridos hermanos, me había equivocado, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y miren, el versículo 8, los etíopes y los libios no eran un ejército numerísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Hizo bien Asa? No. ¿Qué perdió? La fe. Miren, mis queridos hermanos, hace poco tuvo una gran victoria con 1.000.000 de ejército, contra 1.000.000 de ejército. Porque se apoyó en Dios, buscó la ayuda de Dios, le fue bien. Y ahora como que vio el problema más grande y dijo: ahora sí, esto sí va a ser un problema más grande de resolver, porque la gente no me va a apoyar. Y contrató y no buscó la presencia de Dios, la ayuda de Dios, y confió ahora en su dinero. Tenía dinero, sacó todo el dinero de la iglesia y lo invirtió en un ejército. Eso está mal hacerlo, mis queridos hermanos. Lo que usted ha designado, lo que usted ha consagrado para Dios, ya es de Dios. No importa si ahí está guardadito en tu casa, si ya lo dedicaste a Dios, ya no es tuyo. Y entonces, ahora lo saca y lo invierte en el ejército enemigo para conseguir su ayuda y librarlo de este problema. Todo salió bien, aparentemente, humanamente salió bien. El ejército enemigo se retiró, pero luego el problema era más grande, que el mismo rey sirio era su propio enemigo. Entonces Dios le dice: por cuanto buscaste la ayuda de Él, y le recuerda: tuviste un problema anterior más grande y yo te ayudé, no dudaste. Ahora, ¿qué pasó, Asa? Les repito, mis queridos hermanos, la vida está llena de problemas. Resuelves un problema, aparece otro. Resuelves ese problema, aparece otro. Sea problema de dinero, de empleo, problema de salud, problema con los hijos, problema con el cónyuge, problemas legales, problemas de inmigración, problemas familiares, de todo tipo. Hay problemas. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios y nos ayuda en un problema, y cuando el siguiente problema aparezca, recordemos cómo nos ayudó en el pasado, porque como nos ayudó, así nos ayudará con el siguiente problema. Y así vamos y vamos escalando, y nuestra fe va fortaleciéndose, va aumentando hasta el punto de que no importa cuán grande sea el problema, no será problema. ¿Por qué? Porque Dios lo va a resolver. Él debería haber aprendido esta lección, mis queridos hermanos, pero miren, no aprendió la lección. El profeta vino a amonestarle para que buscara a Dios, y miren lo que hace con el mensajero. Vamos al versículo 10 ahora. Segundo de Crónicas 16:10. Entonces se enojó Asa contra el vidente, o sea el profeta, y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Miren, mis queridos hermanos, él estaba en un problema grande, no buscó la ayuda de Dios, y el vidente, el profeta, le vino a mostrar el problema. ¿Sabes qué? Hiciste mal, te está yendo mal porque usted hizo mal las cosas, se hubiera ido en este camino. Ahora vuelve, hágalo recto, abandona lo equivocado, te irá bien. En vez de hacer eso, ¿qué hizo? Se enojó.
Se enojó no contra Dios, no contra los problemas. Trató de desquitarse con el profeta y lo echó en la cárcel. No aprendió la lección. Y le surgió un problema más grave. Con esto termino. En el versículo 12, miren lo que dice. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a quienes. Otro problema. Y Dios le está hablando a través de esos problemas. Miren, mis queridos hermanos, Dios tiene muchas formas de hablarte. No digas porque estás sufriendo, no, es que a lo mejor Dios me abandonó. No, Dios no te ha abandonado. A veces permite esas circunstancias difíciles porque Él espera que usted reaccione, que vuelva en sí y se dé cuenta de su situación. ¿En qué terreno estás ahora? Si reflexionas, te arrepientes, vuelves a Dios de todo tu corazón, entonces, ¿qué va a pasar? Dios te va a perdonar y vas a volver en el mismo estado donde comenzaste, cuando comenzaste bien. Pero en este problema ahora que está enfrentando, porque es una enfermedad de los pies, no sabemos qué clase de enfermedad, pero eso era una oportunidad que Dios permitió. Dios no le causó la enfermedad. Dios permitió esa enfermedad. ¿Para qué? Para que reflexionara y volviera a Dios. Pero no, en vez de buscar a Dios, buscó al mejor médico. Y los médicos, mis queridos hermanos, ¿le resolvieron el problema? No. Los médicos no resolvieron su problema. Ahora, lo más triste de esta historia, mis queridos hermanos, es lo siguiente. Él murió y no buscó la ayuda de Dios. Ahí podemos ver en los siguientes textos, dice que simplemente murió en ese estado, lo sepultaron y eso fue su fin. Qué triste termina la historia. Ahora, mis queridos hermanos, esta historia no debe ser tu historia ni mi historia. En parte, si tenemos fe, qué bueno. Pero ¿cómo termina? No debemos terminar nosotros así. Tu historia, mi historia, debe terminar completamente diferente. Recuerden, el poder está en tus manos, en mis manos, para cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Nosotros definimos nuestro destino. Nosotros decidimos cómo vivir. Nosotros decidimos buscar a Dios. Nosotros decidimos hacer cambios y lo podemos lograr. Y la paz, mis queridos hermanos, la paz será la consecuencia de buscar la presencia de Dios. Y la paz, recuerden, es estar tranquilos mientras usted tiene problemas. Estar en paz significa que cuando llega la noche y a pesar de que usted está enfermo, suspire y duerma tranquilo. Estar en paz con Dios significa que a pesar de todos tus problemas, pareciera que no tienen solución, vayas a dormir y duermas tranquilo toda la noche. ¿Por qué? Porque el Señor está al control de todos tus problemas. Y siempre habrá un mañana. Cuando Él decida actuar, hará el cambio. Yo he visto, mis queridos hermanos en el hospital a punto de morir. El médico decía, ya no hay solución. Pero esas personas continuaron confiando en Dios y esperaron en Dios. Y miren, Dios los levantó. Problemas que al principio no tenían solución,
continuaron esperando en Dios y Dios resolvió sus problemas. Porque para nosotros, aunque hayan problemas imposibles de resolver, no para Dios. El ángel le hace una pregunta a Zacarías cuando le anuncia el nacimiento de Juan. Le dice, ¿hay algo imposible para Dios? Yo he venido, yo estoy en la presencia de Dios, dice el ángel Gabriel, y vengo de allá. Y porque tú no creíste, vas a quedar mudo. Mis queridos hermanos, tenemos que creer más en Dios. Creer, tener fe, significa estar confiado de que Él va a resolver todas las cosas en el momento que Él cree, no cuando nosotros queramos. En esta mañana, yo no sé cuántos de los que estamos aquí como Asa necesitamos reparar nuestro altar, reconstruir nuestro altar. El altar significa la adoración a Dios. Y no es asistir de vez en cuando a la iglesia, porque adorar a Dios no es de vez en cuando. Adorar a Dios es todos los días. Usted no es un buen cristiano si solamente adora a Dios una vez a la semana. El resto de la semana, ¿qué hace usted en casa? ¿Adora a Dios con su familia? Si tienes hijos, ¿le está enseñando a adorar a Dios? ¿Pasa usted tiempo con Dios? Y si no lo hace y solo lo hace una vez a la semana, tu altar está desmoronado, quebrado, destruido. Y es el tiempo de unirnos con Asa, de reconstruir nuestro altar. Nuestra relación con Dios debe cambiar. ¿Quiere usted hacerlo en esta mañana? Quiero invitarte a que lo hagas. Póngase de pie conmigo y vamos a cantar esta última alabanza. Mientras cantamos, eleva una oración a Dios. Dígale al Señor, te he fallado, me he equivocado, he caído. Como este rey que estudiamos en la Biblia, fracasé. Pero en los momentos de dificultades, quiero aprovechar esas oportunidades para volver a ti. Y Dios nos perdonará de nuevo. Cantemos y vamos a orar al final. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo. Solitario, triste y cansado, sin deseos de vivir más, es pesada la carga que debo llevar, cuanto más podré soportar. Cada día se torna difícil, pues las pruebas aumentan más, y yo vacío y sin fuerzas para avanzar, que incierta mi vida está. Todos. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo soy aquel que te esfuerzo y siempre te ayudaré. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, con la diestra de mi justicia siempre te sustentaré. Qué lindas promesas
promesas nos ha dado Dios. Siempre estará con nosotros, siempre nos ayudará. Yo necesitaba de alguien que dijera, aquí estoy, sin problemas que aquejan, no amedrentéis, pues de ellos soy la solución. Qué grande es su existencia, nueva criatura soy, ha cambiado mi vida, qué felicidad, es Jesús mi Salvador. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo soy aquel que te esfuerzo y siempre te ayudaré. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, con la diestra de mi justicia siempre te sustentaré. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo soy aquel que te esfuerzo y siempre te ayudaré. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, con la diestra de mi justicia siempre te sustentaré. Inclinemos rostro para orar. Querido Padre, qué lindo es recordar esa linda promesa que nos has dejado en tu palabra. Tú nos dices, yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre estaré contigo. No hay motivo para dudar ni desconfiar de tu palabra como lo hizo Asa. Los problemas pueden ser tan grandes que nos impresionen la duda, pero tener fe es siempre estar decididos, confiar en ti, no importa cuán difícil sea la circunstancia que podamos enfrentar. Amén. Porque si tú, siendo un Dios que nunca fallas, has prometido acompañarnos, entonces no hay motivo de confiar en ti. Padre, si como este rey nos hemos equivocado, nos hemos apartado de ti, ayúdanos a volver a ti. Amén. Al contemplar el mundo en la actualidad, es prueba de que necesitamos volver a ti. Todas las guerras, las violencias, es el resultado de haberte abandonado. Porque buscarte da como resultado estar en paz contigo. El mundo tiene que cambiar, pero el cambio va a comenzar con nosotros y en nuestros corazones. Y después lo reflejaremos en la sociedad, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en el país donde estamos y en el mundo entero. Será visible el cambio. Amén. Pero esto solo será posible cuando, como Asa, decidamos reconstruir el altar en nuestras vidas que por tiempos quizá ha estado
destruido. Ayúdanos, oh Padre, y que mis hermanos aquí presentes puedas tú escuchar sus oraciones, principalmente por nuestra vida espiritual y después por lo material, por todas las demás cosas que necesitamos. Lo principal, nuestra fe, Señor, nuestra confianza en ti. Necesitamos volver a ti. Nuestros amigos que nos acompañan en diferentes lugares del mundo, si algunos te elevan una petición, una plegaria, escúchala, Señor, y respóndelas de acuerdo a tu voluntad. Oh Padre, gracias por habernos hablado en esta mañana. Y ahora, como respuesta, queremos tomar esta decisión de volver a ti. Acéptanos, recíbanos y ayúdanos a que de aquí para adelante no nos apartemos más de ti y que ninguna circunstancia nos lleve a desconfiar de tus promesas. Gracias por escucharnos y por habernos acompañado. Favores que lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre maravilloso de nuestro querido Señor Jesús. Amén.